Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver algunos ejemplillos de buenas prácticas con Appian. La verdad que de esto se podría hacer un vídeo bastante largo, pero bueno, he traído las que creo que son más importantes y también un poco más fáciles de entender y que bueno, vais a ver que son muy lógicas, pero que hay veces que a lo mejor pues, bueno, se nos olvida o vamos con prisa y no lo tenemos en cuenta. Entonces, bueno, la primera de ellas es relativa a las consultas, a las queries. Vale, aquí tengo una muy sencillita que se trae de base de datos una serie de preguntas junto con las respuestas correctas, ¿no? Cada pregunta realmente tiene varias respuestas, pero como veis en el output, solamente muestro una porque me estoy trayendo aquí con el filtro la que es correcta. Vale, pues este es el primer detalle. O sea, si quiero traerme preguntas con su respuesta correcta, bueno, este filtro lo tengo que poner. Podría no hacerlo y luego donde vaya a utilizar esta información, buscar cuál es la respuesta que está marcada como correcta dentro de este array, ¿no? En el que habría más respuestas, pero si yo sé que solamente quiero la correcta, pues voy a optimizar mucho más el resultado si directamente lo pongo en un filtro. Además, estoy cogiendo solamente las 5 preguntas más nuevas, ¿vale? Limito el tamaño con el backside y con la ordenación, bueno, como ordeno por ID descendente, pues al final estoy cogiendo las 5 preguntas más recientes con su respuesta correcta. Y aparte, tampoco necesito todos los campos para mi ejemplo, así que en el apartado de fields me aseguro que solamente traigo lo que son bueno, los campos que necesito. Que de hecho realmente me estoy dando cuenta ahora que podríamos quitarle este de aquí. Porque al final, si estoy filtrando por respuestas correctas, esto siempre va a ser un true, ¿vale? No nos da ninguna información. Así que esto incluso lo podríamos quitar, ¿vale? Y nos quedamos con aún menos campos. Esto puede parecer poca cosa y que no es muy relevante, pero si tenemos mucha información, muchos récords, relaciones, el traerse la información justa, o sea, con ayuda de los filtros y con ayuda de los campos, traerse los campos que queremos junto con las filas que queremos, aplicando los filtros necesarios, al final, pues bueno, va a hacer la query mucho menos pesada, ¿no? Y evitamos información innecesaria. Vale, ¿cómo se vería esta query en una interfaz? Vale, pues nada, aquí no es que haya hecho mucho, llamo a la query que os acabo de enseñar y nada, muestro la pregunta con su respuesta correcta. Vale, una vez más, este es un ejemplo muy sencillo, pero aquí, por ejemplo, sería un error si no usáramos las relaciones, ¿vale? Aquí me estoy trayendo, aparte de datos de la pregunta, datos de la respuesta, porque mi récord de pregunta está relacionada con respuestas y tengo toda la información que necesito, pero otra manera de hacerlo, menos eficiente y que, bueno, también es válida, pero que no os recomiendo, sería traerse solamente las preguntas y después, aquí, en este for que tenemos, ¿no? Que estamos iterando, para cada pregunta podríamos hacer otra consulta y traernos sus respuestas o su respuesta correcta. No es un patrón que me guste, porque si nosotros sabemos que queremos directamente mostrar información, lo más eficiente y lo más correcto es traernos directamente la información que necesitamos. Pues vais a ver algunas veces, ¿vale? A lo mejor en código que ya esté hecho por algún compañero, en algún proyecto en el que entréis o lo que sea, que esto, aunque parezca ahora muy fácil y muy tonto lo que estoy diciendo, algunas veces pasa, ¿vale? Veis en interfaces, que bueno, está muy chiquitita, pero interfaces que pueden tener cientos de líneas, algunas veces se hacen la misma consulta más de una vez o se hacen diferentes consultas, pero si uno le da una vuelta podría ahorrarse consultas y hacerlo todo en una o hacerlo en menos consultas. Y al final esto es muy relevante porque el tiempo de renderizado de la interfaz, una de las cosas que más puede afectar es si tenéis llamadas a integraciones o consultas. Si repetís esas llamadas o hacéis llamadas innecesarias, al final la interfaz puede tardar mucho más en renderizarse, aparte de que es mucho más complicada de modificar y de entender, ¿no?
Así que pues ese sería el segundo punto importante. Hacer el mínimo de consultas posible y no repetir la misma consulta en una interfaz. Si tenemos que usar varias veces el resultado de esta consulta, pues nada, como lo tenemos en una variable, aquí en una variable local, pues lo podríamos usar cuantas veces quisiéramos. Y ya el último punto para cerrar el vídeo tiene que ver más con procesos. Y es digamos de alguna forma, cómo creo yo que debéis pensar en los procesos. Al final los procesos, contra más corto mejor. Cada proceso debería tener un propósito y al final mirad los procesos como si fueran unas piezas de un puzzle. Contra más pequeñas sean, más fácil es que sean reutilizables, porque hay menos acoplamiento, ¿vale? Entonces, aquí os pongo un ejemplo de un proceso que, si bien no es muy grande y podía quedarse así, si hiciéramos las cosas bien, seguramente esta parte de abajo, ¿vale? Estos nodos con marco serían candidatos, realmente todos estos de aquí, serían candidatos a irse a otro proceso, ¿vale? Sobre todo si esta parte de aquí la voy a reutilizar en algún otro sitio, pero incluso aunque no se vaya a reutilizar, es interesante mantener contra menos nodos y menos variables mejor, porque los procesos grandes, bueno, ocupan más memoria, son más difíciles de depurar y de entender, y luego si tenemos que reutilizarlo, o sea, si ahora mismo yo esto quisiera utilizarlo en otro sitio, pues tendría que hacer el típico copia y pega, o si ya estuviera en un subproceso sería llamar al subproceso. Entonces, un tip que os doy para saber cuándo es recomendable llamar un subproceso, bueno, aparte de no utilizar más de 30 nodos en un proceso, porque cuando os paséis de 30 nodos veréis que Appian os da aquí un mensaje, un warning, y aunque podéis publicar procesos de más de 30 nodos, a partir de ahí es bastante loco, así que ese sería una de las cosas que tenéis que tener en cuenta, pero incluso teniendo menos de 30 nodos, por ejemplo, en este caso, una buena manera de dividir los procesos es una de las formas, ¿vale? No digo que sea la única, es teniendo en cuenta las bifurcaciones. Aquí tenemos una puerta que al final nos está bifurcando el flujo, pues al final esta parte de aquí abajo, y puede que se haga, puede que no, porque va a depender de lo que estamos leyendo aquí, pues esto podríamos llevándolo a otro subproceso. O sea, que quedaría bien, ¿vale? Y dejar la parte de arriba en este de aquí, ¿vale? Es una idea. Y nada, realmente con esto termino el vídeo. Estas eran las 3 cosas que os quiero enseñar. Decidme qué os parece. Hay muchas más cosas que pueden entrar en este cajón de buenas prácticas. Y de hecho, para terminar el vídeo, os doy una más de regalo, ¿vale? Que no tenía pensado, pero la tengo por aquí puesta. Y es esta línea de aquí, no sé si veis, esta línea roja que acabo de seleccionar. Cuando la selecciono se pone amarilla. ¿Vale? Esta es una excepción de tiempo. Esto también es interesante y muy importante. En las tareas que son de usuario, ¿vale? Esto representa una input task, una tarea de usuario, donde el usuario va a rellenar un formulario, realizar una tarea y enviarnos el resultado al proceso. Es bastante importante que añadáis una excepción de tiempo, porque con esto, si ponéis aquí, por ejemplo, no sé, un día, por decir, si cuando pase este día, ¿no?, que hemos configurado aquí, esta tarea no se ha completado, pues estamos diciendo que se termine el proceso, ¿vale? ¿Por qué es esto importante? Porque si no, este proceso se queda vivo hasta que el usuario complete la tarea. Si tarda meses en completarla, pues durante meses este proceso, y de hecho podría haber varias instancias de este proceso, están consumiéndonos memoria, ¿vale? Está consumiendo memoria y recursos en nuestro servidor de Appian. Entonces suele ser muy recomendable que en las tareas de usuario le demos un tiempo límite, un día o el tiempo que sea, o algunas horas. Y bueno, en caso de que no lo termine el usuario, pues ya nosotros bifurcamos el flujo, en este caso al nodo de finalización. No tiene por qué ser siempre así, podríamos ir de aquí a otro sitio, pero lo importante es que nuestro proceso no se quede atascado, ¿vale? Consumiendo recursos. Pues muy bien, ahora sí despido el vídeo. Gracias por verlo, deja tu comentario, tu like si te ha gustado.
Suscríbete al canal si quieres más contenido de Appian. Y nada, muchas gracias. Hasta luego.